Vaya, incluso para nuestros estándares eso es impresionante. ¿Cómo es que logro obtener tantos puntos? Preguntó una de las varias personas presentes en la sala de monitoreo, mismo lugar en el que actualmente se estaban analizando los resultados individuales que cada estudiante había obtenido en los exámenes prácticos. Además de la facilidad con la que los destruía, también tenemos que tener en cuenta que destruyó a cada uno de los villanos falsos sin que le importara que estos ya tuvieran un objetivo específico y diferente en la mira. Respondió otro, revisando las grabaciones con detenimiento al igual que el resto de sus colegas. Hacer eso no estaba prohibido, ¿verdad? Agregó. No existe una regla específica que diga que no se puede hacer. Mientras no estuviera interfiriendo de manera directa con el desempeño de algún otro estudiante, entonces no debería existir ningún problema. En otras palabras, un vacío legal en el reglamento. Explicó otro de ellos. ¿Cómo descubrió que eso se podía hacer sin consecuencias? Sigue siendo un misterio. Tal vez lo haya dejado a la suerte. Sugirió el primero, volviendo a entrar a la conversación. ¿Crees que alguien dejaría a la suerte un evento tan crucial para su futuro como lo pueden ser los exámenes de entrada a la UA? No puedo hacer que esa idea realmente entre en mi cabeza. Añadió una cuarta persona. En lo que los demás seguían con su discusión y el análisis de los estudiantes, un hombre de aspecto desaliñado y algo agotado observaba en silencio. Su espalda apoyada contra la pared, mientras examinaba en silencio el expediente de uno de los participantes del examen en particular. Luego de mucha insistencia por parte de sus colegas y otros miembros encargados de esto, Aizawa había cedido a regañadientes el otorgarle puntos de rescate al chico de cabello rosa. Aunque el argumento de solo se trata de una muestra de amabilidad y compañerismo del estudiante 8032, no le convencía en lo absoluto. El héroe desaliñado no sabía por qué, pero este chico en particular, Ryomen Sukuna, le hacía sentir como si sus acciones tuvieran un peso diferente y más complicado que la simpleza que dejaba sobrever en ellas. En casa, Sukuna no dio detalles sobre su desempeño. Y cuando sí se daba la molestia de hacerlo, sus respuestas eran extremadamente vagas. Lo que obligó a su madre y tía a permanecer en la incertidumbre durante la semana completa que debieron esperar hasta conocer los resultados con certeza. Oye, Sukuna. Habló Yumiko, interrumpiendo el perezoso momento de descanso de su sobrino, quien intentaba quedarse dormido en el sofá de la sala de estar. La expresión del peligrosa reflejaba aburrimiento, como de costumbre. Al parecer hoy no se sentía con ganas de entrenar, aunque no es que no quisiera. Más bien no quería ir porque a esta hora el lugar que utilizaba para hacerlo se llenaba de gente. ¿Me estás escuchando o no? Repitió su tía alzando un poco más la voz y lanzándole la carta que acababa de llegar a la cara. El hechicero gruñó con algo de irritación, teniendo por fin la decencia de sentarse correctamente para tomar la carta. Akane. Ya llegó. Gritó Yumiko en dirección a la cocina, lugar desde el cual su hermana salió mientras se secaba las manos tras haber lavado los platos que usaron para la cena hace algunos minutos. Ah, por fin. Ya me estaba volviendo loca con la espera. Dijo Akane con una sonrisa, poniéndose al lado de su hermana y mirando a su hijo, el cual seguía jugueteando desinteresadamente con el sobre de la carta. Ella sabía que Sukuna era un joven muy capaz y tenaz, e incluso si él había estado evitando decir mucho al respecto, Akane confiaba completamente en que lo había logrado. Y si no, bueno, tendría todo su apoyo de todas formas. Solo ábrelo de una vez. Insistió Yumiko con impaciencia. Sukuna suspiró con un poco de irritación por la impaciencia de la mujer, procediendo a hacer pedazos el envoltorio de la carta usando su don para ahorrarse la molestia de abrirlo manualmente. Irás por la escoba y limpiarás eso después. Reclamó Yumiko, exasperada por la actitud de su sobrino. Los papeles cayeron al suelo junto con el contenido de la carta, siendo un pequeño dispositivo que al tocar el piso comenzó a emitir un leve zumbido antes de que proyectara una imagen en el aire. Estoy aquí como una proyección. Exclamó la recién aparecida imagen de Olmiga con su característica sonrisa. Ambas mujeres quedaron atónitas al ver la tan repentina aparición del héroe número 1, el peligrosa solo miró con una expresión neutra. Voy a ir directo al punto. Continuó el héroe. Las hermanas se sentaron una a cada lado de Sukuna, haciendo que el hechicero rodara los ojos ante la cercanía de su familia. Joven Sukuna, en cuanto al examen práctico, lograste pasarlo, pero fue casi por los pelos. Anunció Olmigt. Ese comentario pareció provocar una tensión en el cálido ambiente hogareño. Sin embargo,
Hizo una pausa antes de proseguir. Me pareció adecuado felicitarte personalmente por el gran desempeño que tuviste en el examen práctico. Agregó con entusiasmo, aliviando e incluso alegrando la situación. Lograste establecer un nuevo récord con la impresionante suma de 182 puntos. Las dos mujeres pensaron que no podían recibir más sorpresas, pero cuando el héroe número 1 añadió que Sukuna incluso había logrado superar su propio puntaje en el examen práctico, supieron que estaban equivocadas. El hombre presionó un botón en el control que estaba cargando consigo, haciendo que se proyectara una tabla con el nombre completo de Sukuna y dos números distintos junto a él. Existía una parte del examen que nadie conocía. Muchas felicidades, joven, obtuviste 168 puntos de villanos y 14 de rescate. ¿Tan pocos? Creía haber obtenido mínimo unos 200. Pensó Sukuna. Sin duda le quedaba mucho por entrenar para compensar su actual debilidad. No obstante, tampoco es bueno que seamos conformistas. Confío y estoy seguro de que puedes hacerlo incluso mejor que esto. Comentó Olmiget en referencia a los puntos de rescate. Estoy muy contento de tener la oportunidad de guiar a alguien tan prometedor como tú en su camino a ser un héroe. La próxima vez que nos veamos será en clases. Bienvenido a la UA y mucha suerte. Y con esas últimas palabras, la grabación terminó y el holograma se apagó. La modesta y acogedora residencia de la familia Ryomen quedó en silencio. Sukuna no tenía mucho que decir o pensar. Todo había salido tal y como esperaba que lo hiciera, su intuición fue acertada. Akane, en cambio, estaba llena de un orgullo y alegría que no sabía cómo describir. Y no era de menos. No todos los días el héroe más grande del mundo felicitará a tu hijo directamente. Aunque también sentía alivio, por más que Akane quisiera negarlo, era imposible decir que Sukuna no era alguien problemático en varios aspectos, pero esto significaba que aún tenía esperanzas para mejorar, ¿no es así? Rumiko por su parte, era bastante más consciente y realista respecto a las actitudes de su sobrino. Así que esperaba que asistir a una institución tan prestigiosa y responsable como lo es la UA podría ayudarlo a ser más sociable, o al menos, a reducir su comportamiento engreído. Al final, ambas mujeres llegaron a la misma conclusión. ¿Qué creen que hacen? Protestó Sukuna al ser repentinamente abrazado desde sus costados al mismo tiempo. Su madre reía suavemente con un par de lágrimas de felicidad mientras lo felicitaba y le decía lo mucho que lo quería, frotando su mejilla contra la de él amorosa y maternalmente. Rumiko también lo felicitaba alegremente, bromeando con que tuvo suerte, ya que de no ser por esto, lo habría mandado a trabajar para que no se la pasara vagando y causando problemas por las calles. Sintiéndose resignado, Sukuna forcejeó con flojera para soltarse del abrazo doble, aunque de todas formas al final terminó atrapado entre ambas con una expresión disgustada y poco amigable en su cara. Luego de que su madre y tía organizaran rápidamente una pequeña reunión y fiesta para él, en donde asistieron varios de sus vecinos y algunos conocidos, el joven se aburrió y decidió irse a dormir a pesar de la insistencia de su familia por quedarse y festejar un poco más con ellos. La noticia se difundió velozmente entre quienes conocían directa e indirectamente al peligrosa, principalmente por culpa de su madre. El director de su escuela lo citó, seguramente para felicitarlo de igual forma por haber entrado a la UA, y también para intentar agradecerle por demostrar que uno de sus exalumnos podía llegar lejos a pesar de las adversidades. Puras idioteces. Sukuna no se presentó incluso ante la insistencia de Akane, quien le pidió de favor que por lo menos lo hiciera por educación, pero no fue suficiente para hacerlo volver a perder el tiempo. Habían muchas cosas más importantes que podía y quería hacer, como entrenar por ejemplo, todo era mejor que tener que ir y ver otra vez al idiota de bigote raro solo para que le lamiera los zapatos. El día amaneció tranquilo y soleado, algunos pájaros cantaban alegremente en el exterior y se podía apreciar cómo la gente estaba empezando su día para hacer sus deberes. Su madre le preguntó nuevamente si estaba seguro de llevar todo lo que necesitaba, y al igual que en sus intentos anteriores, solo recibió una respuesta a medias. Rumiko le llamó la atención y cuando el peligrosa la miró de reojo, ella le lanzó un sándwich para que comiera en el camino. Sukuna lo atrapó y salió de la casa. Mientras caminaba a la estación, le quitó el envoltorio y decidió darle un mordisco, pero casi de inmediato lo escupió. Era de pollo, lo odiaba. Detestaba gran parte de las carnes que no fueran de cerdo, a menos de que estuvieran muy bien preparadas o sazonadas. Ya que, según él, la de cerdo era la más parecida en sabor a la carne humana, y le daba ese cierto toque de familiaridad. El hechicero lanzó el sándwich a un lado con desgana y siguió su camino.
Luego de un tedioso viaje en tren hasta Musutazu y otro recorrido más en autobús, finalmente llegó. Se detuvo frente a las puertas de la UA, vestido con ropa casual en lugar del informe. Ni loco estaría caminando por las calles con ese estúpido uniforme escolar puesto, por lo que lo había guardado en su mochila para este momento. Sin vergüenza alguna, se quitó la ropa allí mismo, ignorando las miradas de los demás estudiantes, y se puso el uniforme que llevaba en la mochila. Luego guardó su ropa sin molestarse en arreglar la corbata o el uniforme correctamente. Con una expresión aburrida y monótona, se adentró en el edificio en busca del aula de su clase. Izuku se sobresaltó un poco al sentir una mano sobre su hombro. «Oye, ¿en dónde está el salón de la clase 1, A?» Preguntó firmemente una voz detrás de él. Ambos quedaron en silencio cuando Sukuna notó las grandes letras estampadas en la puerta frente a ellos. «Olvídalo, ya lo encontré». El peliverde lo miró con algo más de detenimiento, y de pronto se dio cuenta del por qué se le hacía familiar. Muchas gracias», exclamó de forma inesperada para el peligrosa, haciendo una reverencia que lo confundió un poco más. Al notar el cierto desconcierto en el rostro del chico, Izuku se aclaró la garganta. Tú me ayudaste durante el examen práctico. Explicó, intentando que lo recordaran, pero al no obtener una respuesta o reacción inmediata, simplemente abrió la puerta con algo de nerviosismo. Dentro, se podían ver a dos estudiantes que parecían haber estado teniendo una breve discusión, la cual se detuvo una vez que tanto ellos como el resto de los adolescentes miraron en dirección a la puerta para ver a los dos chicos que acababan de llegar. Ida entonces caminó decididamente hacia ambos mientras se presentaba formalmente ante ellos, por lo que Izuku al reconocerlo se presentó igualmente aunque con un poco de vacilación. Fue ahí cuando algo pareció hacer clic en la mente de Sukuna, luego de procesar las palabras del peliverde al fin se acordó. El hechicero puso su mano nuevamente sobre el hombro de Izuku, esta vez con algo más de fuerza. Ignorando a Ida cuando le preguntó su nombre, el hechicero habló. «Ya te recuerdo. Tú fuiste el que destruyó al 0 puntos», dijo mientras le daba un apretón algo brusco, provocando una pequeña mueca de dolor en el cabeza de lechuga. «Ese don tuyo es interesante. Dame un minuto de tu tiempo y explícame cómo funciona, ¿quieres?», agregó con una sonrisa sombría que hizo a Izuku sentirse aún más pequeño e intimidado. Para suerte del peliverde, alguien interrumpió para salvarlo indirectamente. «Reconozco ese cabello rizado. Eres el chico de aspecto corriente», exclamó Uraraka con una sonrisa feliz y amistosa, comenzando a hablar de lo genial e increíble que estuvo Izuku durante el examen práctico. El cabeza de brócoli solo atinó a balbucear algunas palabras con un sonrojo en su cara como respuesta ante los halagos y comentarios de la chica. Al escuchar otra voz detrás de ellos, Sukuna terminó por retirar su mano del hombro del chico más bajo. «Espero que hayan terminado de hacer amigos. Si no es así, entonces mejor vayan a otra parte», dijo el hombre que se encontraba dentro de un saco de dormir. Sukuna asumió que solo se debía tratar de algún vagabundo loco que logró colarse en la escuela. Se tardaron casi 15 segundos en guardar silencio. Continuó el hombre, saliendo de su saco y poniéndose de pie. «Cada segundo cuenta, así que no deberían desperdiciarlos. Soy su profesor, Shota Aizawa, mucho gusto». El resto de los miembros de la clase 1 soltaron colectivamente un leve jadeo de sorpresa e incluso algo de perplejidad. Aunque antes de que pudieran hablar para aclarar sus dudas, el profesor continuó. «Sé que esto puede parecer apresurado», prosiguió, tomando algo desde dentro de su saco de dormir para enseñar que se trataba de uno de los informes deportivos de la UA. «Pero deben ponerse esto y salir al patio. Asegúrense de que sea rápido». Una vez que todos estuvieron listos y se reunieron afuera, Aizawa volvió a dirigirse a ellos. «Olvídense de la iniciación de orientación. Hoy nos centraremos en lo importante y tendremos un examen de dones». Los ojos cansados del héroe se movieron para analizar la reacción de cada uno de los estudiantes, reacciones las cuales eran en su mayoría de sorpresa o protesta. Ante sus miradas confusas, explicó. «A los maestros en la UA se nos da la total libertad de hacer este tipo de cosas si creemos que son necesarias. Pruebas físicas en las que no usan sus dones, y sin embargo el Ministerio de Educación sigue tomándolas como referencia. Personalmente creo que eso es una pérdida de tiempo y recursos». Dirigiendo su mirada a cierto estudiante de cabello rosa, Aizawa continuó. «Sukuna, tú fuiste el mejor del examen práctico. ¿Cuál fue tu récord en el lanzamiento de pelota cuando estabas en la escuela?». El peligrosa se encogió de hombros, claramente no recordándolo. El profesor suspiró con fastidio. «Como sea. Veamos qué tal lo haces ahora».
Eres libre de usar tu don para hacerlo, aunque quizás el tuyo no sea tan conveniente para este tipo de cosas. Dijo, lanzándole una pelota que el estudiante atrapó sin dificultad. Hazlo sin salir del círculo. Sukuna movió un poco su hombro para calentar y entonces concentró su energía maldita en un solo brazo. Al lanzar la pelota, levantó una pequeña nube de polvo a su alrededor. Luego de unos segundos, el profesor mostró la distancia recorrida, la cual fue de 851 metros. Los estudiantes quedaron fascinados por la demostración de fuerza por parte de su compañero de clases. Los espíritus competitivos de todos parecieron comenzar a encenderse. Sukuna en cambio solo volvió a su lugar sin mostrar emoción real por su logro. Los miembros de la clase 1A siguieron hablando entre ellos sobre lo divertido que parecía ser esto. Creía que su don le permitía cortar cosas al tocarlas. Reflexionó Ida con un poco de extrañeza, recordando que durante el examen práctico le dirigió al peligrosa unas rápidas miradas de rato a rato, en las cuales había observado que posteriormente luego tocar a los robots, un corte limpio se manifestaba en la zona donde su mano había tenido contacto. ¿Acaso esto les parece entretenido? Interrumpió Aizawa con seriedad, silenciando las felices conversaciones que estaban teniendo los jóvenes. Si ese es el caso, haremos lo siguiente. Aquel que quede último en las pruebas será considerado sin potencial y se le recompensará con la expulsión. Anunció crudamente y sin rodeos. Los estudiantes intentaron protestar, pero la decisión del hombre era definitiva. En la carrera de 50 metros, el rival del hechicero fue el estudiante de lentes y tubos de escape en las pantorrillas. Ida educadamente intentó desearle buena suerte a Sukuna, recibiendo un ¿acaso te conozco? Como respuesta. Ida, soy Tenya Ida. Respondió con una gota de sudor en la frente. Este chico sí que parecía tener mala memoria. Me presenté con ustedes cuando llegaron al salón, ¿ya se te olvidó? Cuestionó con incredulidad. Aizawa entonces les llamó la atención a ambos para que se concentraran en la prueba. Tomando aire y preparándose, Ida tomó una postura de corredor. Por el lado de Sukuna, este se mantuvo de pie. Por algún extraño motivo y a pesar de no estar correctamente listo, su postura irradiaba una sensación de confianza y preparación total para lo que sea. Los ojos del peligrosa se desviaron para mirar las pantorrillas del adolescente de lentes por un momento, y un recuerdo pareció venir a su mente, pero desapareció tan rápido como llegó. Cuando se escuchó el sonido para dar inicio, ambos se lanzaron a correr de inmediato. 2:82 segundos. Anunció la máquina luego de que Sukuna cruzara la meta. 3:04 segundos. Anunció otra vez para Ida. En 50 metros apenas puedo llegar a tercera marcha. Pero aún así, no solo es fuerte, también es veloz. Su don es muy versátil. Pensó Ida, viendo cómo el peligrosa le daba la espalda y se alejaba para dirigirse a la siguiente prueba. La atención del hechicero estaba siendo momentáneamente exclusiva para el estudiante de cabello verde, quien se enfrentó a el chico rubio explosivo. El cabeza de brócoli obtuvo un lamentable tiempo de 7 segundos. A Sukuna no le importaban en lo más mínimo los resultados de los demás, era obvio considerando que ni siquiera le importaban los suyos. Por lo que ignoraba en su totalidad los pequeños cumplidos o comentarios amigables que le regalaban sus nuevos compañeros de clase. Las pruebas continuaron con el mismo patrón, con Sukuna decepcionándose cada vez más y más por lo patético que estaba siendo el rendimiento de Izuku. Infinito. Exclamaron con sorpresa todos los estudiantes debido al lanzamiento de Uraraka. Sukuna había perdido su expresión de neutralidad y aburrimiento, teniendo con cierto desprecio mientras veía cómo Izuku caminaba para tener su turno de lanzar la pelota. El peliverde intentaba evitar la mirada de su compañero de clase, mirada que parecía estar haciéndole agujeros en la nuca por la intensidad con lo que lo hacía. Entre todos los comentarios en voz baja que los demás hacían, hubo uno en particular que faltó el interés del hechicero. Un insecto sin don. Esas fueron las palabras del rubio gritón para referirse al cabeza de lechuga. Sukuna ya conocía al derecho y al revés el funcionamiento de las cosas en este mundo, al menos según él. Por lo que lograr lo que ese mocoso logró sin tener un don debería ser prácticamente imposible. ¿Acaso las restricciones celestiales también podían existir aquí? Lo dudaba bastante. 46 metros. Anunció la voz de la máquina luego del lanzamiento del peliverde. Sukuna apretó la mandíbula con indignación y un poco de enojo. ¿Cómo es que ese niño estaba resultando ser más complejo de entender de lo que parecía a primera vista? El vagabundo fue quien aclaró lo que había ocurrido. Él usó su don para borrar el de Izuku antes de proceder a sermonearlo. ¿Te ves tenso? ¿Estás nervioso?
Porque yo no lo estoy. Comentó Aoyama, poniendo su mano en el hombro de Sukuna. El chico retiró su mano casi por instinto luego de que el peligrosa le diera una intensa y amenazadora mirada. Poco supo Aoyama que estuvo a un segundo de haber perdido uno de sus dedos o tal vez su mano por completo. Sin esperanzas, Sukuna observó el segundo intento del peliverde. Si lo llegaba a decepcionar nuevamente, entonces lo haría pagar por elevar sus expectativas en vano. Si alguien no tenía potencial, entonces no merecía tener la oportunidad de vivir. Smash. Gritó Izuku lanzando la pelota. La fuerza con la que lo hizo creó un estallido. Los estudiantes quedaron atónitos por un momento antes de que empezaran a vitorear el logro de su compañero con emoción. Al fin un resultado digno de un héroe. Ahí estaba. Sukuna se volteó y alejó un poco de los demás para darles la espalda, ocultando la sonrisa emocionada que acababa de formarse en su rostro. Bien, bien. Eso es exactamente lo que quería ver. Que ni se le ocurra a ese mocoso volver a ocultarlo de mí. Pensó para sí mismo. Tampoco había pasado de alto la inflamación en el dedo del chico. Un poder que lo lastimaba tras usarlo. Ahora era un poco más entendible el por qué quizás no lo usó desde un principio. Luego de tomar un respiro profundo para calmarse, Sukuna recuperó su habitual expresión desinteresada y volvió a su lugar, aunque por dentro estaba ardiendo de ganas por probar la fuerza de ese poder aquí y ahora. Tú. Deku infeliz. Rugió Bakugo con explosiones chispeando desde sus palmas mientras se preparaba para abalanzarse contra el otro chico. Sukuna lo miró brevemente con algo de interés. Sí, este niño sería suficiente por ahora. Antes de que Bakugo pudiera correr y atacar a Izuku, una mano lo agarró firmemente por la parte trasera de su ropa para detenerlo. ¿Qué estás? Protestó girándose con rabia, encontrándose con la sonrisa burlona del peligrosa. No te precipites. Aún no es tu turno de lanzar la pelota. Dijo Sukuna con sarcasmo, disfrutando de lo fácil que era irritar al rubio. No le interesaba el orden de las pruebas ni nada, solo quería provocar a este chico para matar el tiempo. Quítame las manos de encima, maldito perdedor. Volvió a gritar Bakugo, lanzando una explosión hacia el rostro del peligrosa. Sukuna simplemente movió su cabeza a un lado y la esquivó, procediendo a sujetar la muñeca del rubio explosivo con fuerza. Dejando escapar una silenciosa carcajada divertida, el hechicero hizo un corte alrededor de la muñeca de Bakugo. O eso pensó. Repentinamente, unas vendas los envolvieron a ambos, separando y alejándolos el uno del otro. Sukuna sintió como su flujo de energía maldita era cortado de golpe. ¿Qué diablos? Estas vendas son muy duras. Se quejó Bakugo tratando de forcejear. Sukuna puso una mano sobre una de las vendas con la intención de hacerla pedazos, y en efecto, tal como el vagabundo lo mencionó antes, no podía usar su don, ni tampoco reforzar su cuerpo con energía maldita. No sigan obligándome a usar mi don una y otra vez. Intervino Aizawa con un tono cargado de fastidio e impaciencia. Sus ojos ahora se veían diferentes y su cabello flotaba detrás de sí. Van a hacer que se me resequen los ojos. Dejen de perder el tiempo. Dicho eso, el héroe desactivó su poder y los liberó a ambos de sus vendas. Sukuna evaluó al profesor con una última mirada analítica. Así que en el futuro tendría que asegurarse de arrancarle los ojos, ¿eh? Ahora libre, Bakugo apretó los puños y desvió su atención de Sukuna hacia Izuku. El peliverde pasó con precaución entre el rubio y el peligrosa, volviendo con los demás y recibiendo sus felicitaciones por lo que acababa de lograr. Después de finalizar las últimas pruebas, en las que el mocoso siguió sin usar su don, el vagabundo proyectó la lista con los resultados de todos. Sukuna dio un vistazo rápido para confirmar que estaba en el primer lugar, no tomándose la molestia de ver quiénes venían luego de él, solo en ver quién sería el expulsado para ver su cara de desesperación y tristeza. Para sorpresa de nadie, el cabeza de brócoli fue el último. Lo de la expulsión fue una mentira. Solo un incentivo para que dieran lo mejor de ustedes. Reveló Aizawa calmadamente, viendo las caras de los alumnos. Una chica de cabello negro corroboró lo dicho por el profesor. El desaliñado héroe continuó. Tienen copias del plan de estudio en el salón, no olviden revisarlas antes de que se vayan. Luego de enviar a Izuku a la enfermería, Aizawa se marchó del patio. Sukuna. No puedes hacer eso. Exclamó Ida, poniéndose entre Sukuna y los demás estudiantes que pasaban para cubrirlo. Izuku también miraba con desconcierto cómo el peligrosa se desvestía. Uraraka se cubrió el rostro con ambas manos para evitar mirarlo, con un leve rubor avergonzado en sus mejillas. ¿Eh? ¿Por qué no? Preguntó Sukuna sin mostrar interés, quedándose solo en boxers mientras sacaba su pantalón de cambio de su mochila.
Es inapropiado e irrespetuoso para el resto de nuestros compañeros y compañeras en la UA. Contestó Ida, aún tratando de cubrirlo para evitar que los que pasaban por ahí no lo vieran semidesnudo. Hay vestidores que puedes utilizar si los necesitas. No tienes que pedir permiso para usarlos. Sukuna movió una mano con desdén, claramente restándole importancia al asunto y finalmente terminó de vestirse completamente. Para mala suerte del hechicero, el trío de mocosos también se dirigían a la estación de trenes. Por lo que terminaron caminando junto a él durante todo el camino hasta allá.